tardes a todos y a todas. Antes de nada, queremos agradecerles por asistir a este coloquio sobre diplomacia e igualdad de género y sobre el papel del deporte femenino. Y este es un evento organizado por la Embajada de España en la República Checa en colaboración con el Comité Olímpico Checo. En este coloquio contamos con la participación de dos laureadas deportistas españolas, Mónica Carrió y Natalia Rodríguez, de la Real Federación Española de Halterofilia y de la Real Federación Española de Atletismo, respectivamente. Nos gustaría también aprovechar esta ocasión para agradecer a ambas federaciones por su colaboración en la organización de este evento. Además, contamos con dos reputadas deportistas checas, la esquiadora acrobática y presidenta de la Comisión de Deportistas del Comité Olímpico Checo, Nicole Kucherova, y la exjugadora de baloncesto y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Deporte del Comité Olímpico Checo, Ilona Burgrova. Asimismo, estamos muy agradecidos de poder contar con la presencia de la directora del Departamento Internacional del Comité Olímpico Checo, Verónica Semanova. Y finalmente, por supuesto, contamos también con la presencia del embajador de España en la República Checa, don Alberto Moreno Humet. Y es un placer poder cederle la palabra. Muchas gracias, bienvenidos, dobrý den a todos. Yo no voy a ser muy largo, solo quería decir dos cosas. La primera es que la política feminista desde hace unos años es una parte integral de la política exterior española. Y por ello entendemos nosotros el camino, promover el camino hacia la igualdad real de hombre y mujer. De ahí que hayamos pensado en organizar este evento, porque uno de los campos en los que esta desigualdad es muy pública, precisamente por el carácter, es el deporte. Y por tanto pensábamos que era necesario, me voy a cargar, era necesario organizar un acto, en colaboración evidentemente con el Comité Olímpico Checo, a quien agradezco toda la colaboración que nos ha dado, para organizarlo. El otro mensaje que quiero dar es que es más positivo, y es que la semana que viene el gobierno checo va a presentar en el Parlamento el proyecto de ratificación de la Convención de Estambul, que, como ustedes saben, trata básicamente de prevenir y ayudar en contra de la violencia contra la mujer. Yo creo que es una noticia muy positiva para Chequia. No podía ser que un país tan desarrollado como Chequia no estuviera dentro de los países que han ratificado esta convención. O sea que yo creo que es una buena noticia para todos y para Chequia en primer lugar. Aún no está hecho, hay que pasar el trámite parlamentario, pero seamos optimistas, yo creo que lo vamos a conseguir. Y finalmente, solo agradecer, como ya he dicho antes, al Comité Olímpico su colaboración en este acto, agradecer al Instituto Cervantes que nos haya ofrecido estas magníficas etapas, pero que finalmente podemos hacer. Bueno, pues muchas gracias, embajador, por tus palabras. Efectivamente, la razón de ser de este acto es porque en los últimos años el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tomado la diplomacia feminista como una de sus prioridades en todos los campos. Uno de los campos es el deporte y además tiene una vertiente obviamente internacional. Es decir, los deportistas y las deportistas, como es este caso, de alguna manera también son diplomáticas, también representan a su país cuando están compitiendo internacionalmente
A nadie se le escapa que Emil Zapotec, que Martina Navratilova, que Ivan Lendl, que Rafael Nadal, que Pau Gasol han sido los mejores embajadores de sus países, por poner algunos ejemplos, y han puesto el listón de sus países muy alto y han proyectado una imagen muy importante. Han hecho una labor que nosotros hacemos de una manera menos pública, más callada, pero que en el mundo del deporte es fundamental. Por eso la idea también de ligar deporte y diplomacia. Para empezar, a mí me gustaría que nuestras participantes en este coloquio se fuesen presentando, que nos contasen un poco qué les llevó a escoger el deporte como una actividad incluso profesional, y también por qué eligieron la rama deportiva que han escogido. Vamos a empezar por mi izquierda, por Nicole. Dobrý den. Moje jméno je Nicole Kučerová, já dělám ski cross, teda asi před měsícem jsem ukončila profesionální kariéru. A sport jsem si vybrala tak nějak přirozeně, já bydlím v horách, takže jsem od malička lyžovala a jezdila jsem alpské disciplíny, vedle mě k tomu rodiče a určitě mě k tomu pomohl hodně můj tým, se kterým jsem byla od malička. A byli jsme vždycky namixovaní holky a kluci dohromady. A popravdě v těch dětských kategoriích v tom nebyl moc velký rozdíl v tom přístupu, takže jsme byli tak půl na půl, bych řekla. A pak nějak postupně jsem se dostala ke ski crossu, ke kterému mě přivedl můj starší bratr. A ten mě bavil, protože to je větší adrenalin a je trošku nebezpečnější teda ski cross než alpské lyžování, ale o to zábavnější. Takže já jsem spíš taková povahou možná kluk, i když takhle asi ne, ale takhle k nám jako přistupovali vždycky. Že ty holky, které dělají ski cross, tak vlastně moc nejsou holky, s tím jsem se hodně setkávala ze začátku, když jsem začala dělat ten sport, tak i v mém týmu, já jsem byla jediná holka, nebylo to vůbec jednoduché teda s těma chlapama a tím způsobem mi to dávali dost najevo, že vlastně nejsem ani tak holka, protože jezdím na ten sport a trávím čas s těma chlapama a vlastně se chovám asi tak jako kluk, já nevím. Ale musím říct, že i jako ženu mě to hodně ubližovalo, uvědomuji si to asi zpětně a myslím, že jsem musela přežít docela takový nepříjemný situaci, který třeba ve svém věku teďkon, to asi můžu říct, je mi 33, tak teď bych se je nenechala líbit, ale třeba v těch 22 letech jsem to prostě brala jako automatický, že takhle prostě dělám tenhle sport, musí se to prostě tak brát, protože nemám jinou možnost, ty chlapy prostě rozhodujou, takže jsem se nechala líbit i jako velmi nepříjemné věci a nebyla bych ráda, aby holky, kterých do toho sportu jdou teď a třeba jim 15 nebo 20 let museli zažívat ty stejné věci jako já. Takže asi tak za mě. Hola, me llamo Natalia Rodríguez, fui atleta internacional, me retiré en 2015, después de prácticamente 30 años dedicada al atletismo. He sido 4 veces olímpica, desde Sydney 2000 hasta Londres 2012. Actualmente tengo el récord de España, todavía hay gente de los 1500 metros. Y bueno, yo empecé en el atletismo porque empecé de pequeñita a los 7-8 años. Mi padre era muy deportista, le gustaba mucho jugar al fútbol, le gustaba correr y bueno, pues él fue un poco el que me transmitió todo esto. Me gustaba mucho jugar al fútbol también, entonces no había equipos femeninos y me dediqué a correr porque era lo que había. Entonces, pues bueno, yo en el colegio siempre corría con los chicos, siempre estaba en un ambiente de chicos y veía que los ganaba, que bueno, competía con ellos y siempre superaba, entonces eso me motivaba mucho. Y fue un poquito lo que me dio fuerza, ¿no? para continuar en el atletismo. De hecho, los inicios fueron un poquito duros porque además era una atleta pues, que corría mucho al principio, me salía muy rápida y luego al final pues, me ganaba
las aletas. Pues esto lo fui trabajando con mucha perseverancia y bueno, pues al final pude conseguir pues eso, ¿no? Llegar a conseguir grandes registros. De hecho, bueno, destaco sobre todo, muy vinculado pues a todo el tema de un poco la discriminación hacia la mujer, ¿no? En el año 2007 tuve a mi primera hija. Yo decidí tenerla y retomar mis entrenamientos después y bueno, fue un poco un reto bastante importante, ¿no? Salió bien, la verdad que fue una experiencia muy dura en el momento, lo pasé muy mal porque pues notas que realmente te dan de lado, notas que las instituciones no estaban preparadas en ese momento para asumir pues, que una atleta que estaba pues, a un cierto nivel, que la estaban apoyando con subvenciones, con becas, pues de repente para ser mamá, ¿no? Eso cuesta mucho de entender. Y sí que había habido casos puntuales de atletas a nivel internacional pues, que habían decidido ser mamás y continuar con su carrera deportiva, pero eran poquitos casos. Entonces, bueno, costaba mucho confiar en que realmente pues, esa persona luego consiguiera volver al mismo nivel. Y bueno, pues salió bien. Tuve a mi hija en noviembre de 2007. Yo quería llegar a los Juegos Olímpicos de Pekín, que fueron en agosto de 2008, y pude llegar y quedar sexta en la final. Con una lesión también de por medio, tuve, bueno, al retomar mis entrenamientos, claro, yo venía de ser mamá, el cuerpo está totalmente cambiado y bueno, pues me sentí muy sola también, porque mi entrenador también le costó mucho asimilar esto, ¿no? Y bueno, pues es cuestión de tener fe en una misma y seguir adelante. Y realmente tenía muy claro que quería llegar a los Juegos, ¿no? Y bueno, tuve esa lesión, estuve entre abril y junio sin poder correr, tuve que estar haciendo carrera en piscina, sin tener impacto y bueno, pues volví en junio a correr, muy despacito. En julio estaba ya compitiendo, conseguí la marca mínima el último día cuando acaba el plazo para ir a los Juegos Olímpicos y bueno, llegué a los Juegos, quedé sexta, fue todo como muy... una temporada de locura, ¿no? Por decirlo de alguna manera y bueno, al final luego lo recuerdas con mucho cariño, ¿no? Con una experiencia muy motivadora, pero realmente se pasa mal porque notas que las instituciones te dan de lado. De hecho, fuimos varias atletas que marcamos un antes y un después en esa etapa, fue en la primera década del año 2000, que decidimos ser mamás y continuar con nuestra carrera deportiva y bueno, pues demostramos un poquito, porque al final la mujer tiene que demostrar constantemente que puede conseguir sus retos, ¿no? Igual que un hombre, a pesar de bueno, pues tener sus parones y bueno, sobre todo el pensar que no tienes por qué dejar de lado el ser mujer, ¿no? para conseguir tus retos profesionales, ¿no? Somos mujeres, podemos ser mamás y podemos retomar nuestros entrenamientos y podemos rendir igual que antes o mejor. Entonces, pues bueno, la verdad que tengo una carrera deportiva muy satisfactoria, he conseguido muchísimas cosas bonitas y bueno, sí que es verdad, como comentaba también la compañera, mejor que notas pues eso, que no tienes ese apoyo, ¿no? Por ser mujer puedes conseguir los mismos resultados que un hombre, pero te falta ese apoyo, esa fe, esa confianza de que realmente y aún haciendo cosas milagrosas, cosas que bueno, que realmente tienes que esforzarte muchísimo para conseguirlas, cuesta mucho que realmente continúen con ese apoyo. En el momento sí que te felicitan y ven que realmente lo has conseguido, pero tienes que estar constantemente demostrando, ¿no? Y bueno, realmente es duro. Es un camino muy largo que queda, pero hay que seguir ahí. Sí, me oye. Buenas tardes. Bueno, después de escuchar las dos historias de mis compañeras, me emociono de escucharlas. Yo soy Mónica Carrió, vengo de un pueblo de Alcira, de Valencia, en la zona del Mediterráneo, y con 9 años he practicado baloncesto. Era una chica alta para tener 9 años. Y dentro del pabellón de baloncesto había un cuartito pequeñito donde escuchaba el ruido de las pesas caer. Para quien no conozca el deporte de la halterofilia, es el levantamiento de pesas. Me llamaba la atención y me gustaba ir a ver cómo entrenaban. Además, mi hermano entrenaba halterofilia.
Y bueno, pues una cosa curiosa era que en aquella época, en el año, estamos hablando del año 86-87, no había mujeres que practicaban este deporte. Y no había mujeres que practicaban este deporte porque sobre el desconocimiento es un trabajo de fuerza, y claro, cuando se trabaja la fuerza, pues el cuerpo tanto de la mujer como del hombre cambia. La hipertrofia se desarrolla, por lo tanto, en aquel entonces lo que decían es que las mujeres transformaban su cuerpo a un cuerpo masculino, por lo tanto equivalía a algo feo. Así que, pues, por supuesto, por mucho que me gustara la halterofilia, no me dejaban practicarla. Hasta que un día, pues, mi entrenador me convenció para hacer unos ejercicios, porque como era alta, no como tú, pero para mi edad lo era, pues iba encorvada, y me dijo, si empiezas a practicar halterofilia, vas a ir recta. Y bueno, pues simplemente me propuso hacer unos ejercicios en el marco de la puerta para trabajar los músculos del pectoral y de la espalda y así poder ir más erguida. Así que fue la manera de convencer a mis padres para que me dejaran practicar halterofilia. Mi hermano habló con mis padres, Mónica ha empezado a hacer halterofilia y os prometo que va a ir recta. Lo que no pensaban mis padres es que un año después pues, me acompañarían a mi primer campeonato internacional, cuando empezaban a arrancar las mujeres en la halterofilia. En Madrid se realizó el primer criterium junto con España-Portugal. Con 18 años fui la primera campeona del mundo que hubo en España junior. Después de ahí vinieron muchas medallas más, medallas mundiales senior, medallas a nivel europeo. Y todo era conseguir medallas, objetivos deportivos, pero me faltaba cumplir un sueño. Y creo que sabéis cuál es, y es llegar a una olimpiada. Pero otra vez más me encontraba con el inconveniente de ser una mujer, porque la halterofilia femenina no era olímpica. Así que por mucho que entrenara no iba a conseguir mi sueño. Y por suerte, en el año 1997, deciden que la halterofilia femenina debe de formar parte de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y seguí entrenando, seguí ganando medallas y conseguí ese último objetivo, que fue competir en la Olimpiada de Sydney 2000. No llegué en mi mejor forma. A día de hoy, bueno, me operaron de las dos rodillas 6 meses antes, pero estoy orgullosa de haber hecho el esfuerzo de cumplir ese sueño, que es llegar al sueño olímpico. Después de eso, era joven todavía, me había formado, estuve viviendo 10 años en un centro de alto rendimiento en Madrid, en la residencia Joaquín Blume. Tuve la suerte de conocer a deportistas de otros deportes, de hecho a día de hoy todavía tengo relación con muchos de ellos, pero cuando te sometes a ese tipo de estrés y continuamente vives poniéndote objetivos en la vida y con deportistas que lo único que quieres es ganar y ganar y ganar, necesitas un tiempo de calma. Y yo lo tuve, me fui a mi casa, pero otra vez me encontré con que me abrieron las puertas de un gimnasio de musculación. Yo había estudiado deporte y me contrataron porque las mujeres no entraban en el gimnasio para practicar deporte de fuerza. Y claro, pues Mónica era la referente, la que iba a hacer que las mujeres entraran. No solo hice que estas mujeres entraran y se dieran cuenta de que el deporte de la fuerza les ayudaba a formar su cuerpo, sino que ellas me ayudaron a mí a conocer otros deportes, porque empecé a correr, conocí lo que era la práctica del deporte al aire libre y bueno, muchas otras actividades que por haberme retirado joven me dio tiempo a practicar. De hecho, pues empecé a prepararme las oposiciones para bombera, porque bueno, pues una de las pruebas era la de fuerza y era muy difícil pasarla, pero bueno, no salían las oposiciones y finalmente me decanté por la Policía Nacional. Con 30 años, aprobaba, solamente tuve un año para prepararme y llevo 16 años en el cuerpo.
Estoy muy orgullosa de representar a mi institución porque me permite fomentar el deporte a través del trabajo que imparto ahora. Soy la delegada de participación ciudadana en la ciudad de Alcira y fue un inspector el que me animó y me dijo que por qué no divulgaba el mensaje y los valores que me había dado a mí el deporte a través de la policía. Y eso es lo que hago. Trabajo en la prevención con los niños en los centros educativos y fomento el deporte porque estoy segura que haciendo deporte los niños mientras están haciendo deporte no están haciendo otra cosa. Además, me permite dar visibilidad al deporte femenino, que a día de hoy sigo sin parar. Hace casi 5 años, una sorpresa, más bien producida por una desgracia, hizo que cogiera las riendas del Club Halterofilia Alcira. Bueno, yo me desvinculé un poco de la halterofilia, pero siempre estuve en contacto con el deporte, me hice juez, también animada por mi entrenador. Y como no, pues no me podía quedar en juez de primera. Ascendí hasta internacional segunda. Y como decía, pues los que llevaban las riendas del Club Halterofilia Alcira, un club que se fundó en el año 62, pues mi hermano falleció por una larga enfermedad y mi entrenador tuvo un ictus, con lo cual dejaron en mi mano el club sin casi tener ni idea. Solamente 2 años después, el presidente de la Federación Española quiso contar conmigo como la primera vicepresidenta de la Real Federación Española de Halterofilia y actualmente soy también la primera mujer juez internacional que, después de haber sido olímpica, campeona del mundo, ha participado en campeonatos del mundo como juez. Así que me siento orgullosa de poder dar visibilidad, de poder estar aquí contando mi historia, porque siento que cuando voy a los campeonatos las niñas ven que podemos llegar, que las mujeres estamos ahí, que cuesta mucho trabajo, pero que no solo practicamos deporte y nos quedamos ahí. Las mujeres debemos formarnos, debemos seguir estando, debemos seguir teniendo objetivos. Soy madre también, es lo más grande que me ha pasado en mi vida y creo que debemos de ser un ejemplo para nuestros hijos y para los niños y las niñas del futuro. Muchas gracias. Děkuji. Já se pokusím být trošku kratší, ale mé jméno je Ilona Burgerová, jsem bývalou profesionální basketbalistkou. Reprezentovala jsem Českou republiku na mnoha mistrovstvích Evropy. Jsem stříbrnou medailistkou z mistrovství světa v roce 2010 a účastnící olympiády v roce 2012 v Londýně. Já jsem začínala se sportem, protože oba dva moji rodiče byli sportovci, takže mě v tom podporovali. A myslím si, že to je velmi důležité, aby vlastně rodiče předávali ten aktivní způsob života svým dětem. Oba dva byli basketbalisté, ale v životě mě do basketu nenutili. Dávali mi možnosti, otevírali mi dveře, představovali mi různé sporty, plavání, běh, překážky. Prostě chtěli, aby ten aktivní život mi předali, a aby to bylo něco, co si sebou ponesu celý svůj život. Nicméně ta cesta, ačkoliv byla klikatá, tak mě opravdu přivedla k tomu basketbalu. A to díky vlastně kamarádům, které jsem viděla venku na hřišti, jak si hrají, jak je ten basket stmeluje, jak ty společné zážitky, které spolu mají, je něco, co potom přenáší i třeba do školy a tak dále. Takže nakonec mě tohleto prostředí, to kamarádství, které sport sebou vždy přináší, tak to bylo něco, co mě zlákalo.
A začala jsem se mu věnovat vlastně ve 12 letech, což už je trošičku pozdě, nicméně byla jsem natolik motivovaná a vlastně tím prostředím, které jsem najednou zažívala, tu podporu, protože já jsem opravdu byla vysoká už od malička. A najednou jdete z prostředí, kde se na vás všichni dívají nahoru a oslovují vás jako žirafa, Eiffelovka a podobně, což mladé duši určitě nepomůže. Znáte to určitě. Takže najednou je to prostředí, kde vás berou takový, jaký jste, a dávají vám tu podporu a vy najednou vidíte, že ta vaše výška, že se nemusíte hrbit, že můžete být příjmení a že je to vlastně k něčemu dobré. Takže tohle to mě určitě sport dal. Také mě dovedl k tomu, že jsem vlastně díky tomu, že jsem se poté dostala do nějakých národních výběrů, tak mě umožnilo to, že jsem měla tu možnost vystudovat vlastně vysokou školu v Americe. Následně díky tomu jsem se dostala i na zahraniční angažmá do Francie a vyhrála jsem vlastně Evropskou ligu už tady s pražským celkem, kde jsem vlastně zakončila svoji kariéru v roce 2018. Rodičovství přišlo až potom. A já jsem strašně ráda, že Natalia tohleto nakousla, protože já jsem od začátku myslela, že to ani jinak nejde. Že jediná cesta, jak ženy ve sportu vlastně můžou fungovat, je to, že budou sportovat, dosáhnout tedy nějakých svých výsledků a potom, že budou mít rodinu. Takže jsem strašně moc ráda, že čím dál tím víc žen, ale zároveň i trenérů si uvědomuje, že není jenom jedna cesta, ale že těch cest je víc. A jak říkala Natalie, my můžeme být matkami, trenérkami, rozhodčími, atletkami, to všechno si myslím, že zvládneme, ale nezvládneme to sami. Potřebujeme k tomu okolí, potřebujeme k tomu tu společnost, která nás v tom podporuje. A já si myslím, že dneska jsme tady vlastně kvůli tomu, abychom tohleto téma pozdvihli, abychom se o tom bavili a to prostředí kolem nás tímhletím začne měnit. Bueno, siguiendo con lo que comentaba al principio, el deporte y la diplomacia, o el deporte como parte de un poder blando. Como sabéis, los estados en sus relaciones internacionales tienen diversos tipos de poderes, ¿no? El poder duro sería el poder militar, el número de cañones o de misiles que tiene cada país, ¿no? Y que por desgracia no es cosa del pasado, pero cada vez más se debe imponer lo que se denomina el poder blando, el poder de la cultura, el poder de los intelectuales que tiene un país, de los científicos, de los deportistas, ¿no? Porque son también representan al país. Vosotras cuando competíais erais conscientes de la responsabilidad que teníais también para vuestro país, de que estabais haciendo una cierta imagen de país. Podemos empezar, para cambiar, podemos empezar por Ilona esta vez. Já si myslím, že každý sportovec i sportovkyně si uvědomují v momentě, kdy jsou vybráni jako reprezentanti své země, že reprezentují nejen sebe a své výkony, ale celou zemi. Že podle toho, jaký výkon podají, tak se často i na tu zemi bude dívat. Podle toho, jakým způsobem se chovají,
jestli hrají fair play, jakým způsobem prezentují sebe i tu zemi, tak to vidí spousta lidí po celé zemi, inspirují tím mladé. Takže já si myslím, že opravdu každý sportovec si je toho vědom. Možná ne úplně v té počáteční fázi, v tom prvním výběru, kdy se třeba kolem 14. 15. roku dostanete do toho národního týmu. Tam si myslím, že je spíš čirá radost z toho úspěchu, že se člověk dostal mezi ty top sportovce nebo sportovkyně v dané zemi, ale jak člověk stárne, tak si čím dál tím víc uvědomuje tu důležitost, že opravdu ten sport je tím měkkým nástrojem a že ty úspěchy jsou potom spojovány s tou zemí. A to ať v tom negativním nebo pozitivním, tak i bohužel v tom negativním smyslu. Pues como bien acabas de decir, creo que cuando empiezas muy joven a practicar el deporte y empiezas a viajar y conocer a otros países, no eres consciente realmente de lo que estás viviendo. En mi caso, recuerdo perfectamente, yo tenía 18 años cuando gané el Mundial, y subirme al cajón y ver la bandera de España subir, pues claro, era algo que había vivido desde casa, en la tele, con otras personas, y vivirlo yo en primera persona pues es algo que realmente saboreé y dije, pues esto sí que está pasando de verdad. Estoy subiendo la bandera de España y la está viendo todo el mundo. A partir de ahí, llevar el sentimiento de tu nación dentro, creo que cada vez se hace más grande, y no solo con el objetivo deportivo, sino con el que vean también tu país a través de tu imagen. Para mí, la verdad que ha sido un orgullo poder representar a España en todas las competiciones. Bueno, pues como ya decían las compañeras, yo también opino que en las primeras etapas, cuando eres jovencito, pues no eres consciente, ¿no?, del efecto que puede tener pues, el tener un rendimiento. Y bueno, pues van pasando las etapas y de repente te das cuenta de que estás en un campeonato, en una olimpiada, que te están viendo desde España pues mucha gente, tu familia, tus amigos y gente anónima, y te das cuenta de que, ostras, que tienes muchísimo apoyo. Yo quizá lo valoro desde el punto de vista del día a día, ¿no? El hecho de salir a la calle, que te pare gente anónima, emocionada, y que te diga que están ahí apoyándote, que valoran muchísimo todo tu esfuerzo. Porque al final sí que es cierto que, pues bueno, a través de los medios, pues ven tu resultado, tu competición, lo que consigues para ir y para mal, ¿no? Bueno, entonces cuando consigues una medalla o un buen resultado, como que realmente pues no se ha dado como esperas, y tienes que estar dando explicaciones de por qué esta representante de España pues no ha conseguido el resultado que se esperaba de ella. Pero sí que es cierto que lo que te llena realmente es saber que estás ayudando a mucha gente indirectamente pues a que tenga una ilusión. Mucha gente que a lo mejor pues no practica ni deporte y realmente pues a través de tu experiencia, de lo que estás haciendo, pues tiene una ilusión por ir siguiendo un poquito tu trayectoria, por bueno, pues sentir, sin experimentarlo directamente, pero sentir a través de ti pues todo lo que has conseguido, ¿no? Y realmente sí que, como comentaba Mónica, cuando ya pues, compites en varios campeonatos, vas consiguiendo unos resultados y vas representando a tu país, entonces cuando te das cuenta de que realmente estás haciendo algo muy grande, y te llenan de orgullo totalmente el poder ser una representante de tu nación, ¿no? Gracias. No, tak já myslím, že takový ty nejpodstatnější věci tady shrnuly moje předřečnice a kolegyně. Já bych k tomu asi jenom chtěla dodat, že souhlasím, že jako pubertěčka nebo ani v 20 letech
jsem si to takovým způsobem neuvědomovala. A až možná na olympiádách, já jsem byla na 3 olympiádách, to jsem zapomněla zmínit, a tam jsem teprve začala cítit to, že na sobě je ten nápis Czech Republic, takže prostě se tam jako vnímáme skrz ty, ne tak jako na běžných světových pohárech nebo mistrovství světa, my se v tom sportu hodně známe, takže tam prostě se vnímáme tak jako, že ty jsi Nicole, ty jsi Andrea a už moc nevnímáme tu, z který země kdo je, takovým způsobem jako třeba na té olympiádě, takže ta olympiáda určitě k tomuhle tomu hodně přispívá. Ale já osobně jsem si tohleto začala uvědomovat a klást i ve chvíli, kdy já jsem ještě vedle sportu studovala historii a ve své diplomové práci jsem se věnovala olympiádám nejdřív v roce 80 a potom v roce 36 vlastně v nacistickém Německu. A začala jsem hodně přemýšlet nad tím vlastně, proč sport, proč státy financují sportovce, proč vlastně můj stát podporuje v tom, abych já mohla dělat to, co mě baví, protože mně přišlo, že vlastně všichni to berou jako automatickou věc, že když jezdí na závody, tak ten stát jim to zaplatí, nějakým způsobem je podporuje, skrze svaz, skrze třeba Duklu u nás, což je armádní sportovní centrum, ale těch center máme víc. A prostě to tak jako je, ale vlastně se málo lidí zamýšlí nad tím, proč to ten stát dělá a z jakého důvodu to dělá a vlastně proč by nám to mělo umožnit, proč si na to nemáme vydělat nějakým jiným způsobem. A myslím si, že to je právě to, že to je ten nástroj tím měkké diplomacie a to, že vlastně my šíříme to dobré jméno toho našeho státu a občané našeho státu jsou na nás pak náležitě hrdí, když se nám něco povede, nebo když prostě jenom někdo vnímá, že z České republiky, z takové malé země, třeba v mém sportu, Česká republika není úplně v dominantním lyžování, protože ty alpské země to samozřejmě zastínují, tak když se někomu něco povede, tak najednou ty lidi jsou hrdí a když za mnou pak chodili a říkali, že to je skvělý, že jsi na olympiádě a že jsi jela mistrovství světa a dosáhla z takových úspěchů, tak je to jako hezký a vždycky jsem měla dobrý pocit, že vlastně jsem možná třeba něčemu trošku pomohla a ten sport v tom myslím, že je dobrý. Bueno, hablemos, porque esa es una de las razones también por la que escogimos el tema del deporte y del deporte femenino, para hablar un poco de igualdad. Porque quizás este sea uno de los campos donde existe más polémica, en el sentido de que así como hay algunos sectores en donde, por ejemplo, a nivel salarial, pues no existen muchas diferencias por el mismo trabajo, lo que gana un hombre o una mujer. En el campo deportivo sí existe hoy en día una gran polémica al respecto, sobre todo en algunos deportes, por ejemplo estoy pensando en fútbol, incluso en tenis, baloncesto, donde las diferencias pueden ser astronómicas. Algunas personas rebaten el tema de la desigualdad que existe a nivel, por ejemplo, salarial en este tema, en el sentido de que el deporte femenino pues, puede atraer a veces menos audiencia o tiene menos sponsors, o que las televisiones pues, pueden estar menos interesadas en transmitir el deporte femenino en función del masculino. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que eso está empezando a cambiar? ¿Creéis que va a ser difícil que cambie algunas cosas en el futuro o que sí hay campo para que se vaya avanzando a nivel de igualdad también en el campo deportivo? Tak já musím říct, že já mám možná v tomhle trošičku štěstí, že lyžování nebo aspoň skicross, my vlastně jezdíme dohromady s mužmi, s chlapama. A i ty platy jsou v podstatě stejný. Podpora jak ze strany naší federace, tak prostě je jenom o těch výsledcích. A nezáleží tam, jestli jsem muž nebo žena. A i ty prize money na závodech jsou vlastně stejný, ale my na druhou stranu jezdíme úplně to stejné, co ty chlapy.
Takže my jezdíme, to se mě taky hodně lidi ptají, že si to neumí představit, že mají pocit, že my máme jednodušší trať, ale my vlastně jezdíme úplně to stejné, co ty kluci. Jediné, co se za tu dobu, co já jsem ten sport dělala, tak se změnilo, tak je, že my jezdíme o jednu jízdu míň, ale je to spíš z důvodu toho, že nás je méně těch žen. Protože u nás je spíš v tom sportu, a to je teda otázka spíš na mezinárodní federaci, problém se zraněními a s tím, že to, že nám často nepřizpůsobovali. Třeba ty tratě, když ve chvíli, kdy jsem, to už je třeba 8 let zpátky, kdy jsme sjeli trénink a já jsem tam těm rozhodčím v cíli, vždycky jim tam říkáme ty názory i na tu trať, protože on ten sníh, pokaždý se to mění, každý den je jako jiný a oni od nás chtějí vědět zpětnou vazbu. A ve chvíli, kdy něco řekli kluci, tak jako by se nad tím zamysleli a třeba to změnili nebo takhle, ale když jsem něco řekla já, že není úplně v pořádku, tak to bylo takový, no jo, holka, ona si vymýšlí a ona se bojí, tak to je jenom prostě proto. A pamatuju si jednu takovou situaci, která nesouvisí s těma financema, ale s tím přístupem, že jsem jim takhle v cíli řekla, že ta trať je skvělá, akorát ten poslední prostě skok, až tam pojedeme ve 4. Takže to bude fakt nebezpečný, protože to strašně kope na záda a nemyslím si, že to je úplně dobrý a není to velká úprava. A ten náš šéf mi řekl, zvedni zadek, dej si ho dopředu a budeš dobrá. No a tak jsem to nechala, všechny to kopalo. Přišly finálové jízdy, jednoho kluka to tam přesně takhle koplo, zlomil si krční obratle, vrtulník, nebylo to moc příjemný úraz a druhý den to bylo opravený. Ale prostě kdyby to řekli tam kluci, tak si myslím, že by v tom jako byl rozdíl. Takže my máme spíš ten problém toho přístupu k těm holkám v tom sportu jako takovým a těch holek je tam prostě méně. No. Ale co se týče těch financí, tak tam ten rozdíl naštěstí jako není, na druhou stranu to není úplně sport, kterým se dá živit ve smyslu, že teď, když jsem skončila kariéru, tak si můžu dovolit třeba 2 roky z toho nějakým způsobem vyžít. Tak to není, to bych musela být opravdu olympijský vítěz, což bohužel nejsem. A tam jsem samozřejmě na to navazují sponzoři, ale myslím si, že v dnešní době, když ty lidi jsou šikovní, tak nezáleží úplně na tom, jestli je to holka nebo kluk, ale ty sponzory si dokážou sehnout. Bueno, yo lo que opino es que, bueno, ya enlazando un poquito con lo que había comentado de la maternidad también. Yo creo que lo que pasa que es que no nos equiparan un poquito los resultados hombres y mujeres, ¿no? Y no se tiene en cuenta que los hombres y las mujeres somos diferentes de base, ¿no? Que las mujeres tenemos que hacer un sobreesfuerzo para poder conseguir esos resultados. Y quizá la falta de valorar todo ese trabajo que hay detrás es lo que hace pues, que no se trate a nivel económico igual una mujer que un hombre. Yo creo que está un poquito la clave en esto, ¿no? En valorar todo ese esfuerzo que tenemos que hacer nosotras para poder conseguir llegar a ese nivel. Bueno, pues mi opinión es que hemos adelantado mucho. En el año 2000 que el deporte de la halterofilia participa por primera vez en una olimpiada, no era nada visible, no solo el deporte de la halterofilia femenina, sino el deporte femenino en general. Estamos en el 2023, en España tenemos la suerte de que este tipo de mesas redondas se suelen hacer de manera habitual, no solo a nivel nacional, se hacen a nivel local, territorial, y cada vez las mujeres tenemos más visibilidad en todos los sitios, las mujeres deportistas. Puede ser que también haya acompañado los resultados deportivos, y aquí tengo una referente a mi lado, la que ayer conocí de manera personal, y yo conocía su trayectoria deportiva, y para mí es una referente. 4 olimpiadas, es que se dice pronto, ¿no? Cuando me dijeron que iba a venir con ella, para mí fue un honor, porque además indagué un poco más sobre su vida personal y como bien has reflejado tú, fue una valiente de ser madre en mitad de su carrera deportiva. Todavía, a día de hoy, estamos en retraso con eso. Las mujeres nos esperamos a terminar nuestra carrera deportiva, y no solo pasa en el deporte, sino esperamos a terminar nuestros estudios, tener un trabajo fijo,
para dar el paso, porque si no tenemos esa estabilidad no vamos a ser mamás. Pero aún así, o sea, estoy segura de que hemos adelantado mucho en estos años. En España tenemos muchas más mujeres referentes. En mi deporte tenemos a la top, a Lidia Valentín, que ha sido 3 veces medallista olímpica, que actualmente todavía no se ha retirado con 38 años, que lucha por seguir y por competir en su 5ª Olimpiada. Y ella sigue siendo nuestra embajadora. Ella sigue dando visibilidad no solo al deporte femenino, no solo a España, sino a la halterofilia a nivel mundial. Respecto al tema económico, también hemos adelantado mucho. Hemos adelantado mucho porque antes éramos invisibles y ahora las mujeres estamos ahí. Y saben que las mujeres vendemos, saben que las mujeres valemos, saben que tenemos ese poder de atracción para conseguir lo que queremos. Y sí es verdad que no podemos comparar unos deportes con otros. Evidentemente, en el fútbol estamos a años luz. Solamente tenemos que ver los titulares deportivos cuando comparan y dicen la Messi, ¿no? Bueno, pero si soy una mujer, ¿por qué me llaman la Messi? En el fútbol sí todavía pienso que es una cantidad desorbitada la desigualdad que hay, pero nosotras en nuestros deportes amateur, yo me he sentido como tú, ¿no? En mi deporte tenemos las mismas becas, las mismas oportunidades de conseguir esas medallas olímpicas, esos premios, y en España los patrocinadores cada día se vuelcan más por el deporte femenino. Así que creo que estamos haciendo un buen trabajo y aquí, en este país en concreto, también animo a que los patrocinadores nos ayuden cada día más a que las mujeres avancemos en el deporte. Gracias. Já bych chtěla říct, že bychom si možná měli na začátek uvědomit, že vlastně sport ženské podání je relativně mladý. Protože, jak tady Monika zmínila, tak vzpírání se na olympiádu dostalo až v Sydney, ženské vzpírání. Takže my, nebo muži a sport, to je spojení, které už je vlastně už stovky let, kdežto ženy a sport je spojení relativně nové. Takže my, když bychom chtěli, aby všechno bylo stejně jako muži, stejné platy, stejné v médiích, coverage, tak bychom chtěli možná trošičku moc. Ta cesta je dlouhá, ale myslím si, Monika to řekla, my už jsme vidět a to je důležité. Už je u nás slyšet, jsme vidět. Potvrzují to i vlastně takové eventy, jako bylo mistrovství světa ve fotbale žen v Anglii, kde vyprodávali obrovské stadiony. Ženská fotbalová liga v Anglii taky opět návštěvnost neustále stoupá a ten zájem té společnosti o ženský sport stoupá. To samé se událo vlastně i v basketbalu, kde bylo mistrovství světa v Austrálii, rugby na Novém Zélandu. To jsou eventy, které se konaly v posledních několika letech a kde ta návštěvnost byla obrovská. A nemůžu zapomenout samozřejmě na olympijské hry, kde v Tokiu byla vlastně účast sportovkyň skoro vyrovnaná a v Paříži v příštím roce už by měla být 50/50. Takže to jsou úspěchy, které se dějí, ale nedějí se sami. Je to tím, že máme vlastně pomocníky, máme muže, kteří jsou ve vedení a kteří si uvědomují, že ta diverzita tomu sportu jedině prospěje a že vícero žen, jak ve sportu, tak i v jeho vedení pomůže tomu, aby vlastně se co nejvíc lidí z celé populace tomu sportu věnovalo, protože sport sám o sobě
má samozřejmě zdravotní benefity, sociální benefity, takže to jsou velmi důležité věci. Co se týče těch platů, ať se k tomu zase vrátím, je stále vidět, že samozřejmě nebo reflektují to, že sport v mužském podání je stále víc oblíbený než ten ženský ve většině případů, i když jsou samozřejmě i výjimky. Nicméně je to zase o nastavení lidí, kteří vlastně se o tu sportovní událost starají. Protože pokud máme, dejme tomu, finále českého poháru v žen, například, které se mimochodem bude konat teď v pátek, a bude se konat ve Vlašimi. Bude se konat mimo Prahu, jsou to 2 pražské celky, utkají se někde na nějakém stadionu ve Vlašimi. A teď se můžeme bavit o tom, kolik vlastně té energie bylo dáno tomu, aby se zpropagoval dostatečně tady ta událost, aby se tedy generoval nějaký zisk. A jestli to bylo stejně lidí se tomu věnovalo, jako se tomu věnovalo třeba když byl tedy mužské finále poháru. A z toho potom samozřejmě už tady máme nějakou disbalanci toho, že nám to nebude generovat takový příjem, jako třeba to mužské finále. Takže myslím si, že nemůžeme požadovat stejné platy, ale máme právo na to žádat, abychom měli stejné podmínky k tomu, abychom mohli vlastně vytvořit ten stejný produkt nebo úspěšný produkt. A pokud ty podmínky nejsou na začátku stejné, potom vždycky budeme mít prostě nevýhodu v tom, abychom vůbec nějaký ten produkt, sportovní produkt, který společnosti předložíme, aby měl vůbec šanci na úspěch. Bueno, uno de los temas más polémicos, aparte de los salarios, sobre el deporte femenino y sobre todo que está muy en boga actualmente, es el tema de las deportistas trans. ¿Qué opináis sobre eso como deportistas profesionales que sois o que habéis sido? Tak tohle téma je, myslím, dosti ožehavé pro celou společnost. Myslím si, že spousta lidí vlastně je pro ně těžké pochopit, co to vlastně transgender je, co to je za osoby. My žijeme v takovém v té společnosti 1:0, muž, žena, protože to je pro nás velmi jednoduché to takhle rozdělit. Já osobně, protože basketbal je sport, kde záleží na spoustě věcech. Nezáleží jenom na to, jestli je někdo rychlý, jestli má někdo sílu, jestli je chytrý. Všechno musí vlastně, proto aby byl člověk úspěšný v tom sportu, musí mít kombinace všech těch věcí. Proto mám pocit, že i přesto, že jsem se na hřištích setkávala s ženami, které k mému smutku byly mými vlastními trenéry označovány jako muži nebo v češtině babochlapy, tak jsem nikdy neměla pocit, že bych proti nim jako neměla šanci uspět. Pro mě jako sportovkyni je mnohem důležitější, že někdo může sportovat v jakékoliv nebo v jakékoliv části svého života, v jakékoliv podobě, že je mu umožněno sportovat, ať se cítí jako muž nebo žena, protože mně přijde zvláštní si myslet, že by se někdo změnil pohlaví jenom kvůli tomu, aby získal medaili, aby
měřil síly s muži nebo s ženami. Přijde mi to prostě zvláštní. Já si myslím, že ti lidé to dělají proto, aby byli šťastní. A my děláme sport proto, abychom byli šťastní. A abychom dělali šťastný ostatní. Takže já s tímhletím osobně problém nemám, nicméně je velmi důležité, aby zapojení transgender lidí bylo děláno velmi citlivě s ohledem na ženy i na muže, aby to bylo komunikováno s těmi zúčastněnými sportovci, sportovkyněmi, trenéry, rozhodčími, aby o tom vznikla debata, aby právě tak, jako jsem říkala, že si myslím, že na basketbal by to nemuselo mít úplně tak velký vliv, tak na některé sporty, kde to opravdu záleží třeba jenom na síle nebo jenom na rychlosti a kde ty předpoklady mají muži a ženy jiné, tak tam to samozřejmě může mít jakoby jiný efekt. A je důležité o tom debatovat, mít nějaké výzkumy na tohle téma a potom se jako jednotlivé federace rozhodnout, jak vlastně tohleto téma uchopit. A myslím si, že v současnosti to tak je. Je to boj, nebo je to běh na dlouhou trať a všichni se snaží nějakým způsobem to uchopit. Jestli jedna cesta je lepší než ta druhá, ukáže asi až čas. Bueno, pues es una... Uy, perdón, es que voy a apagar esto. Es una pregunta bastante compleja. Yo la primera vez que escuché hablar sobre el deportista, la deportista trans, fue en la época de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa, y después de haber recibido el reconocimiento en Alcira de la Medalla de la Igualdad, varias asociaciones feministas se pusieron en contacto conmigo y realizábamos webinars en casa. Una de mis sorpresas fue saber que en mi deporte ya había una mujer que competía y que ganaba medallas practicando la halterofilia. Estamos hablando del 2020, estamos en el 2023. Con tan solo un año, mi deporte fue el deporte que debutó con una mujer trans en la Olimpiada de Pekín. Laurel Harvard eclipsó la participación de las mujeres biológicas en el deporte de la halterofilia, incluida Lidia Valentín, que lo único que le preguntaban era sobre la participación de Laurel. Con lo cual, esto fue muy incómodo no solo para las deportistas de la halterofilia, sino además fue muy difícil también de controlar para Laurel, porque la competición reflejó tal cual la presión mediática que tenía por ser la primera mujer trans que competía en los Juegos Olímpicos. Con esto quiero decir que no estamos preparados todavía, y como bien has dicho, se puede crear aquí un debate sobre la igualdad real. Estamos hablando de la igualdad del deporte femenino, lo que nos está costando llegar a ocupar cargos directivos en las federaciones, llegar a conseguir una medalla como mujeres, y esto es un tema que realmente preocupa, y no solo preocupa en el mundo del deporte. Como he hablado en mi trabajo, tengo una compañera que era compañero, luego compañera, y con 42 años volvió a ser compañero. Quiero decir que hasta las mismas personas, siendo mayores, cambian de opinión.
¿Por qué? Porque creo que hay un gran desconocimiento sobre lo que se refiere a esto. Yo estoy orgullosa de haber nacido mujer, biológicamente. Desde los 13 años que competí en mi primer campeonato internacional me realizaban pruebas de feminidad. Me tenía que poner el palito en la boca y comprobar que era una mujer real. De hecho, bueno, en atletismo, podrá contarlo Natalia, hubo una mujer que tuvo muchos problemas porque no solo parecía un hombre, sino que tenía unos niveles de testosterona más altos. Y con esto no me gustaría que se me malinterpretara, y menos la situación que estamos viviendo ahora públicamente en España con el tema del racismo, la intolerancia, no que va ni mucho menos. Me he criado bajo estos valores de la tolerancia, del respeto. Soy amiga de todo el mundo, tengo amigos, amigas, homosexuales, trans. Cada uno tenemos que respetar lo que cada uno queramos ser, pero creo que sobre esto todavía falta mucho por saber, y que en nuestra mano está, en nuestra mano, en la mano de los comités, de las federaciones, de las mujeres, que todo esto se regule y que vaya hacia el camino de que todos decidamos. Muchas gracias. Bueno, como comentaba la compañera Mónica, en atletismo pues hemos tenido la experiencia de Caster Semenya, una atleta pues que cuando competía en olimpiadas, en mundiales, en campeonatos internacionales, pues eran 800, 1500 metros, obtenía una ventaja brutal sobre el resto de rivales. Era una chica pues que ya se veía que físicamente era muy fuerte, tenía aspecto muy masculino, y bueno, estuvo compitiendo unos años hasta que ya empezaron a protestar el resto de compañeras, ¿no? Porque realmente veían que aquello era una cosa muy exagerada. Entonces empezaron a hacerle pruebas y vieron que realmente tenía unos niveles de testosterona muy elevados, muy por encima de los límites. Y bueno, ahí la Federación Internacional se vio en una situación muy compleja, porque no sabían realmente qué decisión tomar. Ella tenía todo el derecho del mundo a seguir compitiendo como mujer, que era, pero claro, había algo ahí que fallaba, que realmente las otras atletas pues se veían en desventaja, ¿no? En ese sentido. Bueno, fue un poco desastre porque realmente pues optaron por restringir su acceso a ciertas competiciones. Yo la verdad que sentí pena por ella también, porque lo que comentó, ¿no? que realmente ella tenía todo el derecho del mundo para decidir dónde quería competir como una mujer más. Pero también entiendo que es complicado de gestionar. Y bueno, pues ahora con el tema trans es un tema muy reciente, muy nuevo. Como comentaban las compañeras también, estamos luchando como mujeres por la igualdad con respecto al hombre. Llevamos muchos años, hemos conseguido mucho avance, pero queda muchísimo camino por recorrer todavía, y ahora pues tenemos este tema de trans que yo creo que estamos totalmente bloqueados, todavía no sabemos cómo gestionarlo, y esto yo creo que las instituciones deberían plantearse pues investigar realmente cómo podían plantear este tema, ¿no? Personalmente pienso que tiene todo derecho el mundo a competir. El problema que hay es que a ciertos niveles, en ciertos campeonatos internacionales, mundiales, pues es un problema porque hay mucho en juego. Muchas atletas se juegan patrocinios, se juegan becas, títulos, y realmente pues es una persona que es un hombre, o sea, realmente tiene condiciones físicas de hombre, y yo creo que es algo muy delicado, ¿no? De tratarlo como igual con respecto a una mujer. Entonces, lo dejo en el aire, que realmente aquí hay que investigar mucho, queda mucho camino por recorrer, y yo creo que aquí lo que hay que buscar es que eso tenga el máximo beneficio para ambas partes, y tomarlo muy en serio, o sea, que realmente intentemos conseguir lo mejor pues, bueno, tanto para las personas trans como las mujeres.
No, já se nemůžu nesouhlasit s tím, co tady zaznělo. Já musím říct, že se vůbec necítím jakkoliv povolána tuto problematiku hodnotit, protože o tom vím strašně málo. Já jsem se ve svém sportu s takovými případy nesetkala, ať už z jedné nebo z druhé strany. Vůbec si to v podstatě nedovedu představit. Myslím si, že když teda opravdu jenom vztahnu na můj sport, tak tam by to určitou výhodu pro ty ženy nejen fyzicky, ale i psychicky mělo, pokud by byly v podstatě více muži, ale nemusí to tak být. Ale myslím si, že by se v rámci té veřejné debaty mělo dělat víc výzkumů a mluvit o tom asi povolanější lidi i ve smyslu biologů nebo lékařů, kteří tomu rozumí rozhodně víc než já. A měli bychom se zaměřit i na otázku férovosti, nejen rovnosti žen, ale aby to bylo fér, ale fér i vůči těm ostatním soupeřům. A tam si myslím, že ta hranice je strašně tenká. A souvisí to v podstatě i s dopingem, protože třeba toho hladinu testosteronu lze dosáhnout i dopingem a v minulosti jsme se s takovými případy bohužel setkávali, možná i teďkon, ale já nějak nesleduju. A tam ta hranice prostě, když někdo dopuje a bere zakázané látky a přibližuje se třeba jako žena více těm hladinám, to, co mají muži, tak je to zakázané. Ale ve chvíli, kdy člověk je jako transgender, tak vlastně za to nemůže. Takže tady naráží jako férovost, na přirozenost a na něco, co bychom rozhodně nejde někomu zakazovat sportovat. Naopak, všichni, jak říkala Ilona, všichni by se měli podporovat, aby mohli sportovat. Přístup ke sportu je ostatně jeden ze základních práv lidí a na to bychom taky měli pamatovat. Takže já si myslím, že tahle debata je strašně složitá, ale určitě bychom před ní neměli zavírat oči a tím, že to je něco nového, tak to neodsuzovat, ale snažit se najít nějaké cesty. A možná ty cesty v každém sportu budou jiné, protože možná v některém sportu to prostě není možné. Možná, že v některých sportech se objeví tolik lidí, že se vyplatí udělat třetí kategorii, když to řeknu blbě, vedle mužský a ženský, tak i třetí. Já nevím vlastně, jaký jsou ty počty reální, ale určitě by to téma nemělo zapadnout. Bueno, yo tenía algunas preguntas más, pero como vamos muy mal de tiempo, y me gustaría que también el público participase, si hay alguien interesado en hacer alguna pregunta, para ir concluyendo, pues le cedemos el micrófono. Petra. Dobrý večer. Nejprve moc dovolte poděkovat španělskému velvyslanectví za tuhle příležitost a zároveň bych chtěla moc pogratulovat k tomu, že téma rovných příležitostí ve Španělsku není prioritou pouze na papíře, ale provázeno i konkrétními akcemi a tohle je jedna z nich. Já mám na vás, dámy, takovou otázku. Bavíme se tu o diplomacii, sportu a rovných příležitostech. Všechny jste již ukončili své kariéry a tady máme 2 absolventky programu sportovní diplomacie. Já musím říct, že v České republice je velmi tristní zastoupení sportovců na mezinárodním poli, v mezinárodních sportovních institucích, v komisích, na pozicích předsedů a místopředsedů. A nejenom, že počet neodpovídá významu sportu v České republice, ale počet žen na pozicích mezinárodních sportovních institucí je velmi malý a procentuálně v Čechách se to pohybuje kolem 20% poměru s muži. V rámci programu vzdělávacího sportovní diplomacie máme vyrovnaný poměr žen a mužů, v rámci účasti sportovců na olympijských hrách máme vyrovnaný poměr žen. Co by vás motivovalo k tomu, abyste se dále vydali ve své kariéře na pozice do mezinárodních sportovních institucí a reprezentovali
jak Českou republiku, tak například Španělsko na mezinárodním poli. Děkuji. Un minutito. Para dejar que alguien más pregunte, porque vamos muy mal de tiempo, a esta pregunta contestas tú, Nicole, y luego tú, Natalia, y si hay alguna pregunta más, porque creo que hay por allí también había levantado la mano, pues contestáis vosotras dos, ¿vale? Tak mě musím říct, že motivoval i ten program sportovní diplomacie, který jsem měla možnost studovat při olympijském výboru, a nikdy jsem si nemyslela, že bych jakoby mohla nějakým způsobem promluvit, právě protože u nás to zastoupení, jak Veronika říkala, je ryze mužské v těch vedoucích funkcích, nebo ne ryze, ale převážně. Naproti tomu, když se podívám na mezinárodní úspěchy v zimních sportech, tak tam v poslední době jsou víc ženské. Víc vlastně ženy jsou úspěšnější. Takže i na tom diplomatickém poli si myslím, že ten prostor je. Já jsem se shodou okolností nedávno stala i předsedkyní komise sportovců při olympijském výboru. Ilča je předsedkyní komise rovných příležitostí a působí i v rámci komise sportovců. Takže myslím, že ta možnost je, a třeba to, že mě sportovci zvolili do čela téhle komise, tak já si toho moc vážím. A je to pro mě takový impuls, že to jde. A možná mě motivuje i to, že to u nás je neprošlapaná cestička, a tím, že jsem soutěživá a pořád v sobě mám touhu něco dokazovat, tak i to může být motivací, jenom to prostě překlopím z toho sportu do jiného působení. En España actualmente las políticas de igualdad están ayudando mucho a que las mujeres estemos ya en cargos directivos. Pero sobre todo, y como experiencia personal, tengo que decir que son ellos los que nos ayudan a que estemos ahí. En mi caso, como he contado, bueno, pues formar parte de la Real Federación Española de Halterofilia, siendo la vicepresidenta, es un puesto que se elige a dedo, y estoy ahí gracias a un presidente. El presidente es el que decidió que yo formara parte de su equipo y que estuviera ahí con él. Así que evidentemente no solo la ayuda institucional, las nuevas políticas de igualdad, sino ellos son los que nos cogen de la mano, igual que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues lo mismo. Debemos de seguir yendo de la mano, debemos de seguir buscar el mismo objetivo, seguir haciendo grande los deportes que representamos, y cada vez seremos más iguales. Bueno, pues una última pregunta por allá. Nada, pues muchas gracias por este bonito panel. Creo que sois unas grandes campeonas, tanto en la vida como en el deporte, y un ejemplo para la sociedad. Y pues nada, me gustaría preguntar, porque algunas de vosotras habéis comentado que habéis sido madre, y entonces tengo una pregunta pues para alguna de vosotras que hayáis sido madre. Entonces, en mi caso yo no, por desgracia, no he sido padre todavía, espero serlo algún día, tampoco he ganado nada, no soy un campeón como sois vosotras. Entonces tengo curiosidad por preguntar que si pudierais comparar, o si es de hecho comparable, el hecho de penséis en vuestro mayor éxito deportivo, ya sea medalla en Olimpiadas o Campeonato de Europa, si lo podéis comparar con el hecho de haber tenido vuestro hijo, si son cosas comparables, con qué os quedáis, o si no se puede comparar. Bueno, tener un hijo es lo más grande que hay en la vida, o sea, eso no se puede comparar con nada. Pero en mi caso, mi experiencia, tuve la suerte de poder tener a mi hija y a los 9 meses competir en una Olimpiada, o sea, fue como todo en el mismo regalo, ¿no? Y realmente es algo que me recuerdo de cuando acabé de competir allí, conseguí el 6º puesto, diploma olímpico,
Y volví en el autobús hacia la villa y me puse a llorar. O sea, en ese momento me salió toda la tensión de esa temporada, todo lo que viví para poder llegar ahí. Y me di cuenta del valor simbólico que tenía eso, ¿no? El poder haber llegado a esos Juegos Olímpicos, toda la fuerza que me dio mi hija para poder conseguirlo y eso es con lo que me quedo. Para mí esa es la experiencia más bonita que he vivido conjuntamente, ser madre y poder acudir a los Juegos Olímpicos. Já bych chtěla říct, že úspěchy v životě se nikdy nerodí snadno. A to ani ty na sportovním poli, ani ty fyzické, které potom držíme v náručí. Takže pro mě ta radost, kterou mi sport přinášel ty roky pomocí nebo skrz výher a skrz toho úžasného kolektivu, který jsem byla součástí, tak to byla taková jakoby dlouhodobá radost a narození dítěte byla pro mě neuvěřitelná událost. Od té doby jsem vlastně si uvědomila, že od té doby prostě budu studentkou už navždy, protože to dítě mě bude učit po zbytek mého života, co to vlastně ten život je. Takže sportovní úspěchy byly určitě krásné, ale s dětmi přišlo mé studentství do života. Bueno, pues muchísimas gracias Ilona, Mónica, Natalia, Nicole, por haber aceptado este coloquio, por haber participado. Yo creo que hemos puesto una pequeña piedrita simbólica a favor de la igualdad en la tarde de hoy. Y bueno, muchas gracias a los asistentes y os invitamos ahora todos a un vino español en la sala de arriba del Instituto Cervantes. Muchas gracias.